Viene. ¿Cómo están? Bienvenidos ahora a Salud en esta primera semana del 2026 y queremos hacer énfasis en una noticia. En la última década la vasectomía ha aumentado en más de un 800%, una tendencia que evidencia que la incorporación de los hombres en la responsabilidad reproductiva está siendo vigente. ¿En qué consiste este tratamiento? Florencia Saror nos cuenta. No, tengo 35 años, tengo una niña y quizás más adelante pudiese tener otro hijo. Tengo un par de amigos que alguna vez comentaron que sí están dispuestos a hacerlo porque es como un poco egoísta en el sentido de que siempre deja la responsabilidad a la mujer. Yo por mi parte sí me haría la vasectomía, ya que mi novia es alérgica al látex. La vasectomía es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces y seguros. Según expertos, su efectividad supera el 90%, un procedimiento indoloro y de rápida recuperación, lo que ha impulsado una creciente popularidad entre los hombres. Liga los conductos deferentes, que son los conductos que traen los espermios desde los testículos hacia el semen. Cuando se liga estos conductos deferentes, los espermios ya no llegan al semen y ese semen queda sin espermio. Posterior a la pandemia hubo un aumento exponencial de la solicitud de los hombres por este método de esterilización y yo creo que migró una gran cantidad de pacientes que antes eran mujeres que se esterilizaban y en la pareja pasó a ser hombres, y luego también ha habido un aumento del número de hombres que no desea tener hijos, aunque no los tenga. Un procedimiento seguro y que promete múltiples beneficios y que derriba mitos en torno a la función sexual o a la producción de la testosterona. Aún así, hay algunas consideraciones. Yo lo que le digo normalmente a mis pacientes, le hacemos la vasectomía, tú sigues con tu vida sexual normal, entendiéndose normal como que utilizan los métodos anticonceptivos que normalmente vienes utilizando. Y a los 3 meses posteriores a la cirugía verificamos que ya hayan 0 espermios y en ese momento le doy el alta al paciente o le damos el alta al paciente para que ya no use más métodos anticonceptivos. Para la vasectomía no existe una edad específica. En este tipo de operaciones deben primar otros criterios como la madurez y la responsabilidad. Pero más que edad recomendada es la biografía de la persona que está pensando en hacérsela. Esto tiene que ver con que si quiere realmente o no tener más hijos de ahí para adelante. Esa es la decisión. Ahora, ¿a qué edad ocurre eso? En Chile y en todas partes alrededor de los 40, 45 años. Pero, ¿cuál es la principal inquietud? ¿Es reversible la vasectomía? Consideramos que 10 años después de una vasectomía prácticamente se considera irreversible, pero en los primeros años se puede hacer otro procedimiento microscópico, más especializado, para revertirla. Y ahí las alternativas son básicamente 2. Una opción es hacer una reversión de vasectomía y la otra opción puede ser extraer espermatozoides del testículo y posteriormente utilizar esos espermatozoides para un tratamiento de fertilización in vitro. Un método anticonceptivo seguro y eficaz, un procedimiento quirúrgico que equilibra la balanza del cuidado reproductivo, pero que sin duda requiere una decisión prudente y segura. Muchas veces cuesta hablar estos temas entre los amigos y es por eso que nosotros como medio de comunicación lo queremos poner sobre la mesa. Y para seguir profundizando queremos conversar con Cristian Palma, urólogo y andrólogo de la Clínica Las Condes. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido acá Ahora a Salud. Muchas gracias, estoy muy bien y muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay que partir, decíamos que ha habido un aumento de un 800%, pero para explicar bien este aumento es porque pasamos de muy pocas cirugías en 10 años a que sea una tendencia que va creciendo, pero el número sigue estando lejos de los países desarrollados que lo utilicen como un medio anticonceptivo. Así es. En Chile hemos ido aumentando enormemente la cantidad de vasectomías que estamos haciendo. Esto aumentó mucho después de la pandemia y también con el PAD de FONASA para vasectomía. ¿Qué significa el PAD de FONASA? Significa que cualquier hombre puede ir a una clínica privada y pagar un valor conocido, que está alrededor de los 400.000 pesos. Y ese paciente puede ir a una clínica privada, a un prestador privado, a realizarse la vasectomía a través del PAD. También se realiza a través de FONASA en todos los hospitales y en las clínicas privadas también a través de la ISAPRE. En Chile la vasectomía ha aumentado en el último tiempo, sí,
pero cuando nos comparamos con países desarrollados, aún estamos lejos de las tasas de vasectomía de los países desarrollados. Para que la gente pueda ir entendiendo, esto es una intervención ambulatoria muchas veces, a diferencia de lo que es el ligamiento de trompa, que es el otro método de infertilidad o infertilización para las mujeres, y es más barato además. Sí, tiene varias ventajas. La vasectomía en comparación con la ligadura de trompa como método anticonceptivo definitivo tiene la primera ventaja, que es una cirugía ambulatoria. ¿Qué significa eso? Que si un hombre se realiza la vasectomía, aproximadamente va a estar 2 o 3 horas en el centro donde se realiza la vasectomía. Esta se realiza con anestesia local, más un poco de sedación, pero el día siguiente este hombre puede hacer una vida totalmente normal. Por otro lado, la cirugía de vasectomía es una cirugía pequeña, es una cirugía que tarda aproximadamente unos 15 minutos, versus una ligadura de trompa en que hay que entrar al abdomen a través de una cirugía laparoscópica que tiene mayores riesgos y, al ser una cirugía más grande, también mayores costos. Eso es importante. Es un tema que, lo decíamos, cuesta conversarlo, pero nosotros salimos a la calle, abrimos micrófono para hacer las preguntas a usted. Mire, escuchemos. Quería consultar para saber cuál era la efectividad de la vasectomía. ¿La vasectomía reversible es 100% segura? Hola, yo quería saber si duele mucho la vasectomía. Son preguntas relativamente simples, sí, pero que al tomar la decisión importan. ¿Duele? ¿Es segura? ¿Es reversible? Mira, como primero partamos por la reversibilidad. La vasectomía es un método anticonceptivo definitivo y hay que tomarla como un método anticonceptivo definitivo. ¿Qué pasa si un hombre se arrepiente? Que ocurre aproximadamente en el 3% de los pacientes que se realiza una vasectomía. Si un hombre se arrepiente antes de los 10 años, se puede revertir con una probabilidad de éxito de reversión del 90%. ¿Duele o no duele? La verdad es que es una cirugía pequeña, es una cirugía ambulatoria, en donde muy pocos pacientes se quejan de dolor. Se maneja esta molestia que queda después de la vasectomía con analgésicos muy simples, como el paracetamol o el ketoprofeno, que nosotros usamos diariamente para un dolor de cabeza. ¿Y cuál era la otra pregunta que no me acordáis? Sí, es segura. ¿Es segura? Sí, como método anticonceptivo es lejos el método anticonceptivo más seguro que existe en probabilidades de falla o de embarazo después de la utilización de este método anticonceptivo. Entonces, ¿es segura? Sí, de las más seguras. ¿Duele? Prácticamente muy poco o nada. Si un hombre hoy día se hace una vasectomía, al otro día hace una vida completamente normal. ¿Es reversible? Como método anticonceptivo es una cirugía anticonceptiva definitiva, pero si alguien se arrepiente, se puede revertir con buenas tasas de efectividad. Y también en los primeros años en los primeros meses hay que cuidarse. Eso indican que hasta que se compruebe que haya sido exitosa esta intervención. Así es. La próstata es donde se produce el semen. Los testículos producen los espermatozoides, los cuales viajan por un conducto que se llama deferente hasta la próstata. Nosotros cortamos este conducto, pero ya hay espermatozoides que ya llegaron a la próstata y esos espermatozoides se tienen que limpiar. ¿Cuánto tarda? Aproximadamente 3 meses. Entonces, si alguien escuchó que a un hombre le falló la vasectomía, lo más probable es que no esperó estos 3 meses, en la cual uno, esperando los 3 meses, toma un espermiograma, que es un examen para objetivar que no hay espermatozoide, y teniendo ese examen a los 3 meses se da el alta. Y en ese minuto el paciente puede dejar de utilizar los métodos anticonceptivos que está utilizando. Cuando uno conversa con los padres, no es solamente compartir la responsabilidad reproductiva, sino que hemos visto que incluso hombres solteros que han tomado la decisión de no quieren ser padres a futuro, realizan en solitario también este tipo de intervención. ¿Se ve esa tendencia también? A ver, sí, existe, pero en general la gran mayoría, más del 90-95% de los pacientes que se realiza una vasectomía son hombres que ya tienen su paternidad cumplida. Y ese es el enfoque real de la vasectomía. Si un hombre de más de 18 años, mayor de edad, desea realizarse la vasectomía, se puede realizar, pero son los menos. Esto hay que tomarlo como un método anticonceptivo de hombres que ya tienen hijos con su pareja o ya no desean tener más hijos en el futuro. ¿Puede causar alguna disfunción sexual la vasectomía? Yo creo que es una pregunta que todo hombre teme también a la hora de hablar de este tema. Ese es un mito. La vasectomía
no produce ni disminución del deseo sexual, ni problemas de erección, ni alteraciones en la eyaculación, porque la eyaculación se produce en la próstata, no se produce en los testículos. O sea, esto yo lo explico a los pacientes, esto es como una piscina, donde nosotros sacamos los nadadores de la piscina, pero la piscina sigue estando igual. Cuando uno realiza una vasectomía, el volumen de la eyaculación baja aproximadamente un 5%. Un hombre eyacula más o menos 2 ml, va a bajar nada, prácticamente imposible de apreciar la diferencia. Y por lo tanto, todo eso son mitos. Aumenta el riesgo de cáncer, también es un mito. O sea, no produce ningún problema en la esfera sexual, no altera la eyaculación, no altera el deseo sexual, ni tampoco va a generar algún riesgo de alguna otra enfermedad. Disfunciones sexuales es otro tema que también nos gustaría tocar. ¿Cuáles son las principales o las más comunes que se plantean en la sociedad? Sí, el hombre tiene en general 3 disfunciones sexuales más comunes. Una es la disfunción eréctil, que está asociado con la edad y está asociado con enfermedades. O sea, los hombres diabéticos, hipertensos, tabáquicos, tienen mayor riesgo de tener disfunción eréctil. Afecta aproximadamente al 50% de los hombres de más de 50 o 60 años, por lo tanto es muy frecuente, tan frecuente que los tratamientos para la disfunción eréctil están en la canasta del IPC. Ah, mira, es muy importante. Y desde el 2014, o sea, hace 11 años atrás están en la canasta del IPC. Yo le dije que salimos a la calle. También hay preguntas sobre el Viagra, que es conocido popularmente así. Escuchemos. ¿Cuál es el tiempo de recuperación después de una intervención de vasectomía? Claro, ahí se nos coló una pregunta. Sí, ¿cuál era la pregunta que yo no escuché? ¿Cuál era el tiempo de recuperación? Mira, el tiempo de recuperación de la vasectomía son 5 días en que este hombre que se hizo una vasectomía no puede tener actividad sexual ni hacer deporte, pero al otro día de la vasectomía hace una vida totalmente normal, o sea, 5 días sin deporte y sin actividad sexual. Y la vasectomía es efectiva a los 3 meses de realizada. Claro, estábamos hablando del Viagra, a ver si podemos escuchar esas preguntas de la calle. Ahí vamos. ¿Qué efectos adversos podría tener el uso del Viagra? Quería saber si el Viagra es recomendable para las personas de mayores de 60 años y cuál es la consecuencia si consumirlo en forma constante y la cantidad. Hay unos de 50 y unos de 100. Esa es mi duda. Es importante saber, ¿cualquier persona puede tomar Viagra? Súper buenas preguntas. La verdad que el Viagra o los fármacos para disfunción eréctil son fármacos muy, muy seguros. Tanto así como te contaba que están en la canasta del IPC desde el 2014. Estos fármacos no producen, y aquí lo quiero dejar muy, muy claro, no producen problemas cardiovasculares. Porque existe también ese mito, Sí, como que y es al podía revés. afectar. ¿Fue un medicamento para el corazón? Así es, un medicamento que se creó para tratar la hipertensión. Y ahora están saliendo estudios que los pacientes que utilizan estos fármacos tienen menos riesgo de tener problemas al corazón. ¿Puede ser la disfunción eréctil un síntoma de algún problema cardíaco, por ejemplo? Yo creo que es la pregunta más importante hoy día que contestemos en torno a la disfunción eréctil. La disfunción eréctil se adelanta aproximadamente 5 años a un problema cardiovascular como un infarto. Por lo tanto, si hoy día un paciente nos está escuchando, tiene 60 años, es diabético, es hipertenso y tiene un problema de erección, primero es muy fácil tratar, es muy seguro tratar. Se trata con 100 miligramos o 20 miligramos de las otras moléculas o fármacos que se utilizan de uso diario. Pero algo muy importante es que ese hombre tiene que consultar porque la disfunción eréctil es un marcador de enfermedad cardiovascular. O sea, la disfunción eréctil nos avisa que puede estar ocurriendo un problema a nivel del corazón, aumentando el riesgo de un infarto. ¿Qué diferencia hay entre una disfunción eréctil con la enfermedad del ¿Peyronie? Peyronie. No, la enfermedad del Peyronie es otra cosa. La enfermedad del Peyronie es una curvatura en el pene. Aproximadamente el 6% de los hombres al 10% de los hombres tiene una curvatura del pene. Esta curva no tiene ningún problema si es que este hombre puede tener actividad sexual. Si hay una curva que sea muy importante y no permite la actividad sexual, es cuando hay que consultar. Existen cirugías para poder corregir esta curva, pero estas cirugías solo se realizan cuando este paciente no puede tener actividad sexual por culpa de la curva. ¿Y puede estar asociada esta enfermedad con disfunción eréctil? Se puede asociar, porque lo que ocurre si nos encontramos con hombres de más de 60 años, es muy probable que este hombre ya tenga algo de disfunción eréctil, más una curva que va a aumentar este problema para poder generar la actividad sexual.
pero al mismo tiempo enfermedades de Peyronie muy severas pueden afectar por la curva la posibilidad que este hombre tenga actividad sexual. ¿A los hombres les cuesta llegar a la consulta a ver este tipo de síntomas? Sí, yo creo que el hombre está llegando tarde en la mayoría de las disfunciones sexuales, tanto en disfunción eréctil, eyaculación precoz o eyaculación retardada y la disminución del deseo sexual, que se llama andropausia o la disminución de la testosterona. Tan importante, hemos hablado de la perimenopausia, de la menopausia, pero este es un concepto que también afecta a los hombres y que también poco se habla. Sí, y afecta aproximadamente al 10% de los hombres. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son súper fáciles de saber. Es un hombre que tiene menos deseo sexual, que está cansado, que no sabe por qué tiene poco ánimo, que cuando prende la televisión se queda dormido inmediatamente. Es un hombre que ya no era el que era antes. ¿Bien? Entonces, todos esos síntomas pueden ser producidos por una disminución de la testosterona. Pero si yo tengo baja la testosterona, también tengo mayor riesgo de tener obesidad, de tener diabetes, de tener algún problema en los huesos que aumente el riesgo de fracturas en el futuro. Por lo tanto, aquí no solamente hay un tema de energía, de ánimo, sino hasta un hombre, si tiene baja los niveles de testosterona, puede tener síntomas parecidos a la depresión. Entonces, bajo deseo sexual, bajo ánimo, baja energía, desconcentración o síntomas parecidos a la depresión, siempre medir una testosterona. ¿Esto a partir de qué edad? Aproximadamente desde los 50 años en adelante. Porque claro, coincide un poco con lo que ocurre en las mujeres, que sobre 45 uno puede empezar a sentir estos síntomas. Sí, la gran diferencia es que la menopausia le va a dar a todas las mujeres. Ah, mire. Todas las mujeres, sus niveles de estrógenos van a llegar a 0, mientras que los hombres, esto va aumentando un poco con la edad, pero en promedio afecta a más o menos el 10% de los hombres. ¿Cuáles son los exámenes que se necesitan para determinar si un hombre está pasando por ese periodo? La verdad que un hombre debería realizarse un chequeo anual de antígeno prostático, que es para poder ver el cáncer prostático, de los generales, colesterol, azúcar, función de los riñones, hormona de la tiroide, vitamina D. Y si tengo síntomas de menos deseo sexual, menos ánimo, menos energía, testosterona total. Es como la salud masculina, se habla de la salud femenina en términos de ginecología, pero también la salud masculina es importante en el chequeo de los hombres. ¿A partir de qué edad también? Mira, en cáncer prostático, si uno descubre un cáncer prostático a tiempo, es 100% curable. Si no tengo antecedentes familiares de cáncer de próstata, desde los 45 años en adelante tenemos que chequearnos. Si tengo antecedentes cercanos de un cáncer de próstata, como un padre o un hermano con cáncer de próstata desde los 40. Si nosotros los hombres descubrimos un cáncer prostático a tiempo, es 100% curable y eso es muy importante. Información muy importante para tener en cuenta, los tips también y las respuestas que le dimos a la gente. Doctor Cristian Palma, urólogo y andrólogo de la Clínica Las Condes, muchas gracias por estar acá en Ahora Salud. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros también seguimos avanzando porque hay temas contingentes y hay que estar atentos, porque el Ministerio de Salud emitió una alerta alimentaria sobre el producto Alfamino, una fórmula infantil que se distribuye para diagnóstico como alergia alimentaria. De acuerdo al informado por el organismo, se trata de algunos lotes que contienen ceurolida, una toxina asociada con brotes de intoxicación y vómitos. Asimismo, la autoridad sanitaria afirmó que se están realizando las gestiones para tomar las medidas respectivas, entre otras, la no distribución o comercialización de estos productos afectados. De igual manera, las autoridades realizaron un llamado indicando que en el caso de haber consumido algunos de estos productos, presentar síntomas compatibles, debe acudir a algún centro asistencial. La empresa realizó el retiro voluntario a través de un comunicado. Nestlé señaló que la fórmula infantil Alfamino, a través de este comunicado, dio a conocer que se va a encargar de retirar el producto y además es un retiro voluntario preventivo, lo ha señalado así la empresa. Estamos también atentos a ver si hay casos, si se han presentado en algún centro asistencial alguno de estos consecuencias de haber consumido estos lotes, pero el llamado es a los padres a verificar y chequear si efectivamente tienen en la casa alguno de estos tarros, estos lotes que usted puede también ver en el MinSal y en la página de Mega Noticias. Ahí está esta información que puede usted ampliar. Bueno, en este capítulo que hemos tocado temas tan relevantes como es la salud
masculina, tanto la vasectomía, que hemos dicho, ha ido creciendo en los últimos décadas, los últimos años, como una forma también para tener la responsabilidad reproductiva, que es segura, que no duele, que es más económica que la de las mujeres. Es por eso también que hay que tener un chequeo preventivo también para los hombres una vez al año, realizarse una ecografía sobre los 45, 50 años, además, exámenes de sangre para poder ir también monitoreando el estado de salud. Y lo más importante, atentos, una disfunción eréctil puede ser el primer síntoma de enfermedades cardíacas. Con esta información queremos dejar hasta aquí ahora salud, pero dejarle la invitación para la próxima semana, donde nos vamos a reencontrar con más temas y con más recomendaciones para su bienestar. Que estén bien.